El viaje de José comienza en un entorno familiar lleno de fuertes emociones. Hijo amado de Jacob, nació del profundo amor entre su padre y Raquel, su esposa favorita. Durante años, Rachel luchó con el dolor de la infertilidad, viendo a sus hermanas tener hijos mientras su espera por un heredero parecía interminable. Esta carga fue compartida por Jacob, quien anhelaba cumplir su sueño de ser padre junto a su amada. Con cada nuevo ciclo renacía la esperanza, impulsada por la fe de Raquel, que oraba incesantemente a Dios por un milagro. Jacob, a su vez, encontró consuelo en las promesas transmitidas por sus antepasados, creyendo que un día serían bendecidos con un hijo. Entonces, en un momento de gracia, las oraciones de Raquel fueron respondidas y ella pudo sentir el primer movimiento del niño en su vientre, un momento de inmensa alegría y renovación de la fe. Desde su nacimiento, José recibió especial atención y cariño por parte de Jacob, quien vio en él no solo un don divino, sino también una nueva oportunidad de felicidad. Este amor intenso, sin embargo, generó celos y resentimiento entre sus hermanos, plantando las semillas de los desafíos que marcarían la vida de José. Tras años de sufrimiento por la infertilidad de Raquel, nació finalmente José, convirtiéndose en el hijo más amado de Jacob. Sin embargo, esta preferencia paternal no pasó desapercibida para sus demás hijos, quienes vieron con resentimiento el trato diferente que se le daba. Lo que debería haber sido un vínculo familiar basado en el apoyo y la unidad terminó convirtiéndose en un ambiente de rivalidad y hostilidad. La tensión llegó a su punto máximo cuando Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores, símbolo claro de su especial cariño. Este gesto reforzó aún más el sentimiento de injusticia entre los hermanos, profundizando el sentimiento de envidia y rivalidad dentro de la familia. Además, a medida que José crecía, fue acosado por visiones y sueños enigmáticos que traían mensajes sobre un futuro lleno de autoridad y liderazgo. En uno de sus sueños, se vio trabajando en el campo junto a sus hermanos, atando gavillas de trigo. De repente, su sonrisa se elevó mientras sus hermanos se inclinaban ante él, una clara representación de que un día ocuparía una posición prominente sobre su familia. Otro sueño trajo una imagen aún más impactante: el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. La interpretación fue clara. El sueño simbolizaba que en el futuro, incluso su padre, su madre y sus hermanos reconocerían su autoridad. Estas visiones, cuando las compartió con su familia, solo sirvieron para intensificar aún más la tensión entre José y sus hermanos, presagiando los desafíos que enfrentaría. El destino de José despertó tanto admiración como envidia entre sus hermanos, pero lo peor estaba aún por venir. La traición por ellos orquestada representó un momento decisivo y oscuro en su vida. Este conflicto llegó a su punto máximo cuando Jacob le pidió a José que fuera a ver cómo sus hermanos cuidaban el rebaño. Al verlo desde la distancia, los hermanos vieron la oportunidad perfecta para vengarse. Impulsados por el odio acumulado a lo largo de los años, conspiraron contra él, planeando su muerte. La ira que llevaban finalmente encontró un resultado cruel, y decidieron que era hora de eliminar a quien tanto resentían. Sin embargo, en un momento de vacilación, Rubén intervino y sugirió que, en lugar de matarlo, lo arrojaran a una tumba seca. Aunque esto parecía un acto de misericordia, en realidad la intención era simplemente deshacerse de él sin derramar directamente su sangre. Cuando José llegó al lugar, fue sorprendido por sus propios hermanos, quienes lo sometieron y lo arrojaron a la oscuridad del pozo, dejándolo allí para que muriera. Sin embargo, el destino de José no terminaría allí. Antes de morir, sus hermanos reconsideraron sus planes cuando vieron a un grupo de comerciantes que pasaban por allí. En lugar de abandonarlo a su suerte en la tumba, decidieron venderlo como esclavo, asegurándose de que desaparecería de sus vidas para siempre. Impulsados por la codicia y el resentimiento, los hermanos de José consumaron su traición vendiéndolo como esclavo. Sin mostrar ningún remordimiento, observaron fríamente cómo se lo llevaban, arrancado de su familia y de todo lo que conocía. Este doloroso momento marcó el inicio de un camino lleno de pruebas, en el que José afrontaría profundas injusticias antes de lograr su redención. Si te gusta este tipo de contenido, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así YouTube seguirá recomendándote videos como este. Ahora, sin más demora, vayamos al tema de hoy. Después de ser entregado a los mercaderes, José se encontró completamente desamparado, lejos de su tierra natal y sin ningún apoyo familiar.
Su mundo se transformó abruptamente y se vio obligado a acompañar una caravana a través de tierras áridas y desconocidas. A medida que avanzaba el viaje a través de a lo lejos, el paisaje de Canaán desaparecía en el horizonte, dando paso al imponente esplendor de Egipto, un gran reino que se levantaba a orillas del río Nilo. Allí, José fue vendido como esclavo a Potifar, un funcionario egipcio de alto rango y capitán de la guardia del faraón. Ante esta nueva realidad, se enfrentó a inmensos desafíos, siendo puesto a prueba en diferentes situaciones. Sin embargo, incluso frente a la adversidad, su integridad se mantuvo inquebrantable, dando forma al camino que lo llevaría a un destino inesperado. La esposa de Potifar intentó repetidamente seducir a José, pero él se mantuvo firme en su decisión de mantener su integridad moral, aun cuando sabía que esto podría tener graves consecuencias. En un momento crítico, intentó agarrarlo por la fuerza, buscando comprometerlo en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, fiel a Potifar y, sobre todo, a Dios, José logró escapar, dejando su túnica como única evidencia de lo sucedido. La esposa de Potifar, humillada y rechazada, decidió vengarse y convirtió su frustración en una grave acusación contra José. Lo acusó falsamente de intentar violarla, distorsionando los hechos para encubrir su propia conducta. Potifar, confiando sin reservas en las palabras de su esposa, no investigó más el caso y, sin dudarlo, ordenó que José fuera arrojado a la cárcel. Para José, que siempre había vivido según los principios de justicia y devoción a Dios, ser condenado injustamente fue una prueba extrema de su fe. La prisión representaba un lugar de dolor e incertidumbre, pero incluso en la oscuridad de la prisión, no permitió que la desesperación se apoderara de su corazón. En lugar de dejarse llevar por la amargura, Joseph encontró formas de servir a los demás, mostrando compasión y empatía hacia sus compañeros de celda. Su fe y su carácter recto no fueron destruidos por la adversidad, al contrario, fueron fortalecidos por ellos. Incluso frente a la injusticia, mantuvo la confianza de que Dios estaba a su lado, guiándolo hacia un propósito mayor. Fue en prisión donde José tuvo la oportunidad de ejercitar un don especial concedido por Dios, la capacidad de interpretar los sueños. Durante su encarcelamiento, se encontró con dos funcionarios en el palacio del faraón, el copero y el panadero, ambos afligidos por sueños enigmáticos que no podían entender. Con la guía divina, José pudo interpretar estas visiones con precisión, revelando sus verdaderos significados y anticipándose a los acontecimientos futuros. El jefe de los coperos, encargado de servir el vino al faraón, compartió su peculiar sueño. Se vio en una viña, donde una vid tenía 3 sarmientos. De repente, las uvas maduraron rápidamente, y él las recogió y las exprimió en una copa que sostenía, y se la ofreció al faraón. Esta visión lo inquietó porque no podía descifrar su significado. El panadero jefe, encargado de preparar el pan para el faraón, tuvo un sueño igualmente misterioso. Se vio a sí mismo llevando 3 cestas de pan sobre su cabeza, y encima de la última cesta había diversas clases de alimentos que los pájaros venían y devoraban. La imagen lo perturbó profundamente, pues sintió que había un presagio inquietante detrás de la escena. Al darse cuenta de la angustia de los 2 hombres, José, con humildad y confianza en Dios, escuchó atentamente sus historias. Conmovido por el don que le fue concedido, interpretó con claridad los sueños, ofreciéndoles respuestas que pronto se convertirían en realidad. José ofreció interpretaciones claras y detalladas de los sueños de ambos prisioneros. Le explicó al jefe de los coperos que la vid en su sueño simbolizaba su futura restauración al servicio del faraón. Las 3 ramas representaban 3 días, al final de los cuales sería liberado y volvería a ocupar su puesto en palacio. Esta revelación trajo alivio y renovó la esperanza al copero, que anhelaba su libertad. Lleno de gratitud y confianza, el copero prometió que, si realmente se producía su liberación, intercedería por José ante el faraón para que él también fuera liberado. Sin embargo, la interpretación del sueño del panadero jefe no trajo buenas noticias. José reveló que las 3 cestas de pan también representaban 3 días, pero a diferencia del copero, el panadero enfrentaría un destino trágico. Después de este periodo, sería condenado a muerte y su cuerpo sería expuesto, convirtiéndose en presa de las aves. Al oír estas palabras, el jefe de los panaderos se sintió abrumado por la desesperación y la angustia, pues comprendió que su fin estaba cerca. 3 días después, todo ocurrió exactamente como José había predicho.
El faraón restableció al jefe de los coperos en su puesto, permitiéndole regresar a servir en palacio. Desafortunadamente, el destino del panadero jefe también se cumplió y fue ejecutado según la interpretación del sueño. Aunque José había interpretado correctamente el sueño del jefe de los coperos, cuando fue liberado, éste terminó olvidando su promesa de interceder por él ante el faraón. La esperanza de José de salir de la prisión parecía cada vez más lejana y permaneció encarcelado, esperando pacientemente por intervención divina. Sin embargo, unos 2 años después, el faraón tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. En su visión vio 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas y hambrientas, y 7 espigas llenas que eran devoradas por 7 espigas secas y marchitas. Ninguno de los sabios del reino logró interpretar el significado de aquellas misteriosas imágenes. Fue entonces cuando el jefe de los coperos finalmente se acordó de José y de su extraordinario don de interpretar sueños. Reconociendo la exactitud de las interpretaciones que José había dado en prisión, el copero mencionó su historia a Faraón. Desconcertado, el faraón ordenó que José fuera llevado ante él inmediatamente. Ante el gobernante de Egipto, José, con la guía de Dios, reveló el significado del sueño. A los 7 años de abundancia seguirían 7 años de grave hambruna, que asolarían Egipto y las tierras vecinas. Impresionado por la sabiduría y el discernimiento de José, el faraón tomó una decisión sorprendente. Lo nombró gobernador de todo Egipto, otorgándole autoridad para administrar el reino y preparar el país para los tiempos difíciles que estaban por venir. Este momento marcó un punto de inflexión extraordinario en la vida de José. De prisionero injustamente condenado, ascendió a una posición de poder e influencia en el mayor imperio de la época, cumpliendo así el propósito divino que lo había acompañado desde su juventud. Como gobernador de Egipto, a José se le dio la gran responsabilidad de gestionar los periodos de abundancia y escasez que vendrían, según la interpretación del sueño del faraón. Su trabajo era supervisar el almacenamiento y la distribución de alimentos durante los 7 años de abundancia, garantizando que el país estuviera preparado para los 7 años de hambruna que vendrían después. Demostrando inteligencia estratégica, habilidades organizativas y una confianza inquebrantable en Dios, José desarrolló un plan eficaz para acumular provisiones durante los años prósperos. Coordinó la construcción de almacenes en todo Egipto, garantizando que se recolectaran grandes cantidades de grano y se conservaran para los tiempos difíciles que se avecinaban. Además, José implementó políticas justas para la distribución de alimentos durante los años de escasez, asegurando que tanto los egipcios como los habitantes de las regiones circundantes tuvieran acceso a lo que necesitaban para sobrevivir. Su administración sabia y equilibrada fue esencial para reducir el impacto de la crisis y preservar la estabilidad del reino. Durante este periodo de prosperidad y liderazgo, José también conoció a su futura esposa de una manera inesperada. Asenat, la mujer con la que se casaría, era hija de Potifera. Aunque el texto bíblico no proporciona detalles específicos sobre el encuentro entre ambos, el matrimonio consolidó aún más la posición de José dentro de la sociedad egipcia. Es posible que José y Asenat se conocieran a través de interacciones frecuentes dentro de la corte del faraón. Con su posición como gobernador de Egipto firmemente establecida, José no solo logró un gran éxito personal, sino que también utilizó su autoridad para ayudar a su familia durante los años de hambruna que siguieron. Mientras tanto, en Canaán, Jacob y sus hijos sufrían escasez de alimentos. Ante la crisis, Jacob ordenó a sus hijos viajar a Egipto en busca de suministros. Al llegar al lugar, los hermanos de José fueron enviados directamente a él, ya que él era el responsable de distribuir los suministros. Sin darse cuenta de que estaban ante el mismo hermano que habían vendido años antes, lo trataron simplemente como una figura de autoridad. Sin embargo, José los reconoció inmediatamente. Abrumado por sentimientos encontrados, decidió ponerlos a prueba para entender si habían cambiado desde el día en que lo traicionaron. Para ello, les acusó de ser espías y les impuso una prueba para comprobar su honestidad. Como parte de la prueba, determinó que uno de los hermanos regresaría a Canaán para traer al menor, Benjamín, mientras que los demás permanecerían atrapados en Egipto. Los hermanos regresaron a casa y le contaron todo a Jacob, quien al principio se mostró reacio a dejar ir a Benjamín, por temor a perder otro hijo, tal como había perdido a José. Sin embargo, la creciente hambruna obligó a la familia a regresar a Egipto, esta vez llevándose a Benjamín con ellos. Al reencontrarse con su hermano menor,
José se sintió invadido por una intensa emoción, iniciando un momento decisivo en su historia. José ordenó que se preparara una comida especial para sus hermanos y, durante el banquete, las emociones estaban a flor de piel. Incapaz de contener sus sentimientos, se retiró un momento para recomponerse. Entonces, en un momento de intensa emoción, decidió revelar su verdadera identidad. Ante sus hermanos incrédulos, José declaró que él era el mismo hermano que habían vendido como esclavo años atrás. Este momento estuvo marcado por una gran emoción y reconciliación. En lugar de resentimiento, José mostró perdón y les aseguró que todo había sucedido según el plan de Dios, para salvarlos del hambre y asegurar la preservación de los descendientes de Jacob. Después de esta reunión, José ordenó a sus hermanos que regresaran a Canaán, le contaran todo a Jacob y lo llevaran a Egipto para vivir seguro. Así, Jacob y toda su familia se establecieron en Egipto bajo la protección de José y el faraón, encontrando estabilidad en medio de la adversidad. La carrera de José como gobernador no solo cumplió el propósito de Dios para su vida, sino que también aseguró el bienestar del pueblo egipcio durante tiempos difíciles. Su don de interpretar sueños no solo lo liberó de la prisión, sino que también jugó un papel clave en la preparación de Egipto para los años de hambruna, evitando una crisis devastadora. Por su sabiduría y liderazgo, a José se le dio el título de Sapenat Panea, que significa Salvador de la Tierra. Este reconocimiento simbolizó no solo su posición de autoridad e influencia, sino también su importancia en la preservación de la nación durante un periodo crítico. Su ascenso al cargo de gobernador marcó un punto de inflexión en la historia de Egipto, estableciéndolo como uno de los líderes más notables y respetados de su tiempo. La historia de José nos enseña sobre la perseverancia, la fe y la superación. Incluso frente a la injusticia, nunca perdió la confianza en Dios, creyendo que sus pruebas tenían un propósito mayor. Su perdón a los hermanos que lo vendieron y a quienes le hicieron daño no solo restauró su familia, sino que también demostró su fortaleza y generosidad. Además, su viaje evidencia la providencia divina en acción. Incluso en los momentos más difíciles, Dios estuvo presente, guiando sus pasos y transformando los desafíos en oportunidades. Su ascenso al poder en Egipto no fue solo el resultado de su sabiduría, sino también el cumplimiento del plan divino para su vida. Como José, podemos confiar en que incluso en los momentos difíciles, Dios nos guía y nos fortalece. Que tu historia nos inspire a vivir con fe, integridad y confianza. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y dale clic a alguno de los videos sugeridos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.